Gracias, presidente. Señoría, con respecto a estas dos proposiciones de ley que hoy debatimos para su toma en consideración, yo lo primero que quiero decir es que son iniciativas que entiendo que son meramente oportunistas, un gesto para quedar bien, para dar a entender lo que no es, para tergiversar la realidad y, en definitiva, entiendo que es puro clientelismo político, porque la igualdad entre hombres y mujeres y, por ende, la representación equilibrada de todos, hombres y mujeres en los ámbitos de la vida pública, es algo que no depende exclusivamente de las leyes. Las leyes, de hecho, existen. Lo que no existe o de lo que hay escasez es de voluntad política y además de concienciación de esa igualdad. Seguramente, si tuviéramos concienciación, por entre otras cosas, no tendríamos que estar hablando de este tema y, por supuesto, no tendríamos que estar modificando leyes. Yo entiendo que quien ha redactado estas leyes pues carece de esa concienciación y carece de esa voluntad política. Y además me llama la atención porque es que luego, por otra parte, hay algunos y algunas que se les llena la boca diciendo que las manifestaciones del 8 de marzo en defensa de los derechos de la mujer pues supusieron o marcaron un antes y un después en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y remitiéndome a los hechos, realmente eso no ha ocurrido. Yo no digo esto de forma gratuita, me voy a remitir a los hechos y además voy a poner ejemplos. Cuando los grupos políticos de Coalición Canaria, del Partido Socialista y del Partido Popular presentaron los candidatos que proponían para el diputado del Común, para la audiencia de cuentas y para el Consejo Consultivo, no les importó en absoluto la representación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos dependientes del Parlamento. 10 candidatos propuestos, 8 hombres y 2 mujeres. Y no sería por falta de decirlo, lo dijimos en la comisión de idoneidad, lo denunciamos en la prensa, pero a los efectos de los grupos que habían decidido repartirse los cargos, pues dio la impresión que como si no fuera con ellos. Pero además no solo no les importó, sino que lo que argumentaron era que la causa que impedía llevar a cabo esa paridad es que la ley no lo exigía. Y yo, señorías, sobre todo a las señorías de Coalición Canaria, del Partido Socialista, del Partido Popular, le digo, la ley tampoco lo impedía. Y luego pasó lo que pasó, lo que algunos y algunas no esperaban, y fue que el Partido Socialista se desmarcó del acuerdo y ahí pues no le quedó más remedio que ponerse a negociar, que aplicar la voluntad política. Y ahí, y como es obvio, tuvimos una negociación conjunta entre los 6 grupos y los 2 grupos que no habíamos participado en ese acuerdo y que no lo habíamos apoyado en primera instancia. Lo primero que exigimos fue una representación equilibrada de hombres y mujeres en cada uno de los órganos. Y el resultado está ahí. De los 5 miembros de la audiencia de cuentas, 2 mujeres y 3 hombres. De los 4 del Consejo Consultivo, 2 mujeres y 2 hombres. Curiosamente, la ley a la que aludían, aquella que decía que no exigía la paridad en los órganos dependientes del Parlamento, el día de hoy sigue estando en vigor. Es la misma ley con la que después de la negociación se hicieron o se aprobaron y votamos a favor a esos miembros de esos órganos de forma paritaria. Ese, además, era un primer ejemplo. Yo, además, quiero darles un segundo ejemplo que es justo lo contrario, un ejemplo en el que la ley sí que exige el cumplimiento de la representación equilibrada, pero que aún así el Gobierno no tuvo el menor reparo en incumplirlo. Y yo me refiero al nombramiento de los miembros del Consejo Económico y Social. En septiembre del año 16, el Gobierno de Canarias nombra a los miembros del Consejo Económico y Social. Y repito, nombra a los miembros del Consejo Económico y Social, 18 titulares, de los que 16 son hombres, o eran hombres, y 2 eran mujeres. Un 89% de hombres y un 11% de mujeres. Como verán, pues mucha paridad. Y eso, insisto, a pesar de que la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres existía desde el 2010 y además exige y determina que en la composición de los órganos colegiados de la Administración canaria deberá respetarse la representación equilibrada de mujeres y hombres y que este mismo criterio de representación ha de observarse en la modificación o renovación de dichos órganos. Además, especifica que a tal efecto se tendrán en cuenta, entre otros, el que cada organización, institución o entidad a la que se corresponda la
designación o propuesta tiene que facilitar la composición de género que permita la representación equilibrada. Como verán, la ley existe y exige la paridad, pero como no hubo ni concienciación ni voluntad política, no se cumplió. Y lo peor, no solo no se cumplió, sino no pasó nada. Y yo entiendo, y espero que sus señorías también entiendan, que además, porque eso fue lo que justificaron, si las entidades proponentes no facilitaron la composición de género que permitiera la representación equilibrada, pues el Gobierno lo que tenía que haber hecho es no habérselos aceptado esa propuesta y exigirles que cumpliera la ley, y no lo hicieron. En lugar de exigir este tema, lo que hicieron fue miraron para otro lado y firmaron su nombramiento. Por último, yo, y antes de entrar en cada una de las proposiciones de ley que hoy debatimos para su toma en consideración, está claro que es que las leyes están hechas para cumplirlo, pero es que también entiendo que está igual de claro o es igual de obvio que si las incumples y no pasa nada, la posibilidad de garantizar su acatamiento pues es nula. Esta ley, la de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, es un claro ejemplo de ella. Y, señorías, desde nuestro grupo parlamentario entendemos que para garantizar el cumplimiento de las leyes, estas deben ser coercitivas, porque si su cumplimiento solo depende de la buena voluntad del que lo tiene que aplicar, pocas posibilidades de éxito tendremos. Solo podemos garantizar el cumplimiento de las leyes, en este caso el cumplimiento de la ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, cuando el hecho de incumplirlas conlleva sanciones a los incumplidores. Si no, seguiremos aquí hoy, dentro de 3 meses y dentro de 2 años, hablando de lo mismo. Y también digo, como queda demostrado en esta ley en particular, pues ya los que en su momento lo aprobaron en el 2010, pues ya se cuidaron muy mucho de evitar que estas leyes fueran coercitivas y, bueno, pues que entiendo que nadie mejor para corroborar lo que digo, pues son los 9 personas que en el 2010, cuando se aprobó esta ley, eran diputados y que hoy siguen estando en esta Cámara. Yo, entrando en materia concreta de los textos de la PPL, primero voy a referirme al texto de la proposición de ley del Grupo de Coalición Canaria y lo hago porque es que además es la que entiendo más oportunista. Y el oportunismo, la falta de concienciación y la falta de interés en la eliminación de los estereotipos sexistas empieza además en esta proposición de ley a destacar desde la exposición de motivos, porque es que si nos vamos al párrafo 6º de esta exposición, dice: las mujeres, aún estando plenamente preparadas y capacitadas, la mayoría no cuenta con los mismos años de recorrido profesional que los hombres, amén de que sus carreras se pueden ver interrumpidas por la maternidad o el cuidado de la familia. Además, no habla en pasado, habla en presente y para el futuro. Yo, de verdad que cuando yo leí este párrafo no conseguía salir de mi asombro y mucho menos mitigar mi indignación, porque ¿cuántos años de recorrido profesional hacen falta? Porque es que yo, por poner un ejemplo, yo tengo 33 años de recorrido profesional y como yo, todas las mujeres pues de mi generación, es más, de las que tienen 38 años para arriba. Y entonces mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que las mujeres tenemos que llegar a la edad de jubilación para que se considere que tenemos el suficiente recorrido profesional para ser merecedoras de un cargo público en los cargos a los que nos referimos? Que nuestras carreras profesionales se pueden ver truncadas por la maternidad o por el cuidado de la familia, pero que ¿dónde dice que somos las mujeres las que tenemos que hacernos cargo en exclusiva del cuidado de los hijos o del cuidado de los familiares? Más bien, entiendo que los que redactaron esta iniciativa siguen defendiendo los estereotipos existentes. En definitiva, siguen considerando que el papel de las mujeres, estén o no preparados, debe seguir siendo el de cuidadora, porque para el resto debe ser que ya están los machos alfa, o sea, ya están los hombres. Yo, sinceramente, me parece muy elocuente el texto, elocuente y sintomático de la falta de concienciación de Coalición Canaria en materia de igualdad, porque sigue empeñándose en mantener los estereotipos sexistas. Tendría, pero me quedan 37 segundos, mucho más que hablar tanto de la de Coalición Canaria, de la proposición de Coalición Canaria, como lo ha del PSOE, pero
por falta de tiempo y para finalizar, insistir que no nos cabe duda de que estas iniciativas corresponden a una mera estrategia oportunista, pero también es cierto que no daña matizar las leyes existentes y por eso, solo por eso, Nueva Canarias va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley. Pero no duden, señorías, que en el trámite de enmiendas, de luego, vamos a poner toda la carne en el asador para refutar, entre otros, todas aquellas consideraciones que no... Un minuto más, señora González. Que no se corresponden con el fomento de la igualdad, sino que tienden intereses, ve que tú a saber cuáles, que con toda seguridad no tienen nada que ver con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Y en esto me estoy refiriendo también al planteamiento de la disminución para el Consejo Consultivo de los 15 años a los de 10, porque de repente tampoco sé por qué es en 10. Cualquier mujer de 38 años, que no son tantos o más, tiene más de 15 años de recorrido profesional. No hace falta tener 65 años para que las mujeres tengamos 15 años de recorrido profesional.